Exactamente, esta fue la conclusión que me llevó al estudio de la fauna y a la publicación de los libros Nunavut Ethnoarchaeology y Bones. El científico subsidiario pensaba nunca realizará la investigación necesaria que permita relacionar los restos de fauna con la interpretación de las sociedades humanas del pasado. Tales científicos serán capaces, como máximo, de desarrollar técnicas que permitan interpretar poblaciones de animales antiguas, pero, por desgracia, sus resultados serán dudosos al carecer del conocimiento necesario sobre los procesos de formación arqueológicos. Es de esperar que únicamente los arqueólogos serán capaces de realizar las investigaciones pertinentes para lograr los objetivos arqueológicos, al margen de las ayudas que puedan proporcionarles las ciencias auxiliares. Creo que la mayor parte de los arqueólogos se han percatado de que la credibilidad de una injerencia sobre el pasado es tan válida como el conocimiento en el que ésta se basa. También sabemos desde hace mucho tiempo que nuestro conocimiento sobre algunos fenómenos es más seguro que sobre otros. Christopher Hawkes lo reconoció implícitamente cuando en 1954 proponía su escala de fiabilidad en aquellos dominios en los que el conocimiento y comprensión se suponían relativamente seguros. La inferencia era considerada mucho más cómoda. El nexo fundamental entre la arqueología tradicional y la llamada nueva arqueología quedó bien ilustrado en una conferencia a la que tuve el privilegio de asistir durante mi estancia en Southampton. El conferenciante era el distinguido arqueólogo M. J. O'Keefe, artífice de la excavación del importante yacimiento de Newgrange, en Irlanda. El profesor O'Keefe se sentía feliz al reflexionar sobre cómo se pudo construir la gran estructura megalítica de Newgrange, qué aspecto tendrían en su época e incluso sobre qué sucesos pudieron modificar el registro arqueológico hasta conseguir la apariencia observada en el momento de la excavación. Todas estas inferencias habían podido efectuarse gracias a la conexión establecida entre las observaciones arqueológicas y los principios y leyes causales tomados de la mecánica, de la física y de los campos relacionados con la ingeniería aplicada. Sin embargo, era interesante su renuencia a considerar la naturaleza de la sociedad en la que el yacimiento había funcionado. ¿Cuál era la razón de esa actitud? La respuesta puede ser simplemente que no existen principios fiables o teorías de la cultura y la sociedad a las cuales el profesor O'Keefe pudiera apelar para justificar las inferencias realizadas a partir de sus observaciones. Lo que pretendo sugerir aquí es que los arqueólogos no pueden depender de otros campos para desarrollar los principios necesarios que les permitan hacer inferencias fiables sobre el pasado. Ellos mismos deben desarrollar una ciencia de la arqueología. Las tácticas empleadas por los filósofos sociales representan el extremo opuesto. Estos defensores de puntos de vista diversos, marxista, estructuralista, materialista, idealista, etc., creen que sus posturas favorecen la comprensión e inteligibilidad del mundo. Frecuentemente usan el registro arqueológico para progresar en sus postulados mediante lo que yo llamo argumentos acomodaticios ad hoc, es decir, consideran el pasado como conocido, en cuanto que coincide con su tendencia filosófica particular o con su posición adoptada, pero frecuentemente tales argumentos toman la forma de falacias biológicas. Ello quizá Ello queda quizá reflejado en una experiencia que tuve durante mi estancia en Inglaterra. Con el motivo de la invitación a dar una conferencia en Cambridge, presenté una corta introducción histórica de las ideas metodológicas que aparecerían posteriormente
publicadas en el libro Bones y participé también en un coloquio organizado principalmente por estudiantes de Ian Fodder. Esta discusión empezó con la lectura a cargo de dos estudiantes de unos trabajos en los que se acusaba a la ciencia, a la arqueología y a mis propios escritos de contener un gran número de deficiencias, infracciones e incluso felonías intelectuales. Por ejemplo, Fodder me comunicó que una importante deficiencia de mi trabajo entre los Nunamute era el hecho de que no había preguntado a los esquimales sobre sus actitudes respecto a la basura. Después de escuchar durante largo tiempo, me llegó el turno de responder al obvio desafío. ¿Qué dice a esto, profesor Binford? ¿Qué podía decir? La implicación era clara. Yo había sido complaciente e incluso simpatizaba con muchas de las deficiencias del registro arqueológico citadas. Intenté sugerir que quizás algunas de las acusaciones estaban mal planteadas, no se podían aplicar a mi trabajo o simplemente que eran falsas y equivocadas. Mis protestas o bien fueron acogidas con risas por considerarlas obviamente incorrectas o bien atacadas porque había considerado que varias de las críticas no tenían fundamento.